pero es una verdad incuestionable en la Biblia. Ahora, ¿cómo es que el Padre y el Hijo pueden ser uno? Eso no es lógico, eso es una cosa ilógica. Pero como la lógica humana no es la regla para medir a Dios, nosotros no se nos ha pedido que razonemos eso. Se nos ha dicho que lo aceptemos. A Dios nosotros lo aceptamos, no lo razonamos. Porque entonces si nos ponemos a razonar a Dios, nos vamos a confundir. ¿Y cómo puede la mente finita definir lo infinito? No se puede. Por eso la palabra de Dios nos da a Dios como una revelación. Dios no agarra una pizarra como hace un profesor de matemática, de física, de trigonometría, de geometría, y se pone a establecernos el orden lógico de los logaritmos, del más, el menos, porque todo eso nosotros lo podemos entender, eso es lógica. Y nuestra mentalidad griega para lógica, hermano, eso es perfecta. Pero la mentalidad hebrea, que no es griega, no se pone a razonar las cosas de Dios, las acepta como Él las dijo. Y resulta ser, hermanos, que las revelaciones de Dios satisfacen la necesidad humana, pero queda desbordada. Queda desbordada. Dios le dice a usted, mira, el Hijo y yo, uno somos. Dice, uno, pero tú no me hablaste de dos. Si sí, son uno. Ah, bueno, sí, yo no te voy a creer porque usted me está hablando de dos. ¿Se va a poner usted a discutir con Dios? No, usted acepta lo que Dios dijo. Así nosotros es que podemos entender la verdad. Carlos, aquí se me ha dado un problema porque tengo muchísimas manos. Y esta no es la hora de discutir. Y me dice Vidoya que no caiga en ese error de dar manos. ¿Ah? Va a ver qué Carlos me va a decir. Yo quiero decirles algo. Hay abundancia. ¿Qué palabra fue que dije? Abundancia. Abundancia de material bíblico. Estamos sujetos ahora a un tiempo en que tiene que terminar una exposición. Hay abundancia, dije abundancia de material bíblico, pero mucho. El hecho de que quizá en este momento, por asunto de que es un tiempo limitado, quizá ustedes vean que quiere agotar un material que trajo. Yo sé lo que hemos estudiado juntos y sabemos lo que hay con respecto a eso. Aquí no se le está rehuyendo a explicar absolutamente ningún punto, solamente que estamos invitando, porque esto no termina aquí, estamos invitando para esta tarde y el domingo vamos a estar aquí para poder interactuar. Vamos a estudiar la palabra hijo, escarbado, pombele, a fondo, abajo, a cuántas cosas se refiere la Biblia como hijo, y a ver todo eso, desde abajo, escarbado, sacudido, porque aquí todos estamos estudiando con sinceridad, o sea, aquí nadie está rehuyéndole. Entonces, vamos a esperar, termina el tema, vemos qué expone, preparamos las preguntas, podemos esta tarde hacer preguntas, y ahí no va a estar como que usted está interrumpiendo un tema, una cosa, sino que hay una parte para la pregunta, haciendo conciso, no es que nadie va a venir ahora a coger y se va a tomar el sermón para él, una pregunta, y eso se va a hacer esta tarde. Así que, por favor, si pueden esperar esta tarde, tenemos esa abundancia de material y luz del Señor. Yo creo que muy podemos bien esperar ahorita. Fíjense, hermanos, a mí ustedes saben, ustedes me conocen, yo no tengo problema con que esto se haga participativo aquí, que se levante, hermano, porque a mí hasta me gusta eso, pero no se puede. Sí, pero también te enseñamos que hay momentos en que uno sigue un orden, porque ustedes ven a Pambelé, discípulo de nosotros, que él ahora ya cree una serie de cosas, pero nos seguimos amando, y como él ama la salvación, el Señor nos va a poner en uno, Ejad, nos va a poner Ejad, uno. Hermanos, un versículo quiero leerle. Juan 1:1. Versículo famoso. Yo quiero, hermano, que nosotros profundicemos un chin en lo ilógico de la Biblia. Ustedes sabían que la Biblia presenta cosas que son ilógicas, pero déjenme decirles que la salvación no es lógica. No es lógico que Dios nos haya salvado a nosotros, eso no tiene sentido. Que Dios hizo muñequitos de barro, los sopló, comenzaron a moverse, el dueño del universo.
al que nosotros no le aportamos nada, entonces nos rebelamos contra él. Y él dice, yo amo a esta gente, ¿cómo yo lo voy ahora? ¿Cómo yo le voy a dar un pisón y lo voy a desbaratar? Estos muñequitos de barro, no, yo no voy a hacer eso, yo lo amo tanto. Es más, yo soy el que voy a morir por ellos. ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Pero él nos amó, un amor que yo no entiendo, que no es pasión. El problema de nosotros es que vivimos hundidos en la pasión y razonamos con pasión y entonces queremos buscarle una explicación a la lógica divina. Ahora dice aquí, un versículo ilógico. En el principio era el verbo. ¿Cuándo? Ahí vuelve con el principio. A lo que usted no le encuentra a la punta, ni se la va a encontrar jamás por la eternidad. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Aquí viene con. En el idioma original, el griego en que se escribió esto. Ese con. Lo que pasa es que el verbo estar, cuando usted lo traduce, usted lo puede traducir como ser, como estar y como haber. O sea, usted puede agarrar, mire, y decir, en el principio estaba el verbo. Usted puede decir en el principio era el verbo. Y usted puede decir en el principio había el verbo. Eso dice la misma cosa. Porque en la traducción, el verbo estar, en el castellano es un idioma muy versificado y con muchísimos, tanto variantes, parónimos, tiene muchos paralelos y soporta muchas maneras de traducir, pero el griego es un idioma que tiene palabras muy concretas para definir conceptos muy concretos y entonces no es tan expresivo como el castellano en algún sentido, porque además el castellano es una lengua que ha evolucionado más y tiene riquezas que no tenía, algunos tipos, ¿verdad?, que no tiene el idioma original. Ahora bien, con es una conjunción instrumental, es decir, que es de compañía. Acompaña a. ¿Está con quién? Con Dios. En el principio era el verbo era con Dios, estaba junto a Él, quiere decir eso. Ahora dice, y el verbo era Dios. Ahí ya no hay idea instrumental. Ahora resulta ser que el sujeto que estaba con Dios resulta ser que es Él mismo. ¿Tiene sentido eso? Eso es ilógico. Ahora, si yo me pongo a razonar eso no puede ser. Eso tiene que ser, lo que eso querrá decir es que lo crearon. Ah, sí, lo crearon. Y si me parece que eso es lo más lógico, entonces Cristo es un ser creado, por ahí no está diciendo eso. Fíjense ustedes, entonces quiero buscar argumentos bíblicos para justificar mi idea. Pero lo que el texto dice es muy distinto a la conclusión que yo saco, porque no me cuadró lo que está diciendo. Ahora fíjense, hermanos, yo quiero pasar a un aspecto importantísimo de esto, que es para mí lo que a mí más me emociona de Cristo. Dice, en Él estaba la vida. Pero la vida no es del Padre. Ahora resulta ser que la vida, lo que se llama vida, lo que usted puede entender vida, lo más sublime que usted entienda de vida, Él es Cristo. Cristo es la vida. Y no solamente la vida, Él es la vida eterna. ¿Cristo es la vida eterna o una vida eterna? Díganme. Él no es una vida eterna, Él es la vida eterna. Porque no hay varias vidas eternas. Hay una sola vida eterna. ¿Y saben quién es? Cristo Jesús. Cuando Dios se inventó crear, ¿puedo decir eso así? Recuérdese que estamos hablando en vocabulario humano. Nosotros no queremos ofender a Dios, nada de eso. Pero Dios un día se inventa crear. Y Dios no se inventó crear. Déjeme decirle que Dios es un ser creativo por naturaleza. Usted se explicará, entonces Dios eternamente ha creado. Sí, Dios eternamente ha creado. ¿Cómo va a ser? Y entonces esas cosas que Él creó allá, ¿dónde están? Entonces ahí se complica. Por eso no nos vamos a meter en eso. Mejor dejemos eso así.
Porque es que las cosas de Dios, hermanos, son complicadas. Pero yo me gozo en Dios. A mí me gustan las complicaciones de Dios. ¿Saben por qué? Porque entonces eso me resulta un deleite a mí. ¿Qué fuera para mí si yo pudiera agarrar a Dios y cuadrarlo y cubicarlo y definirlo? Ya se agotó, ya yo acabé con Dios. Él es de este tamaño, de este ancho, puede hacer tal cosa y tiene tal capacidad, y ya yo entendí todo eso. Dios tiene que ser para mí alguien que yo no los pueda explicar, alguien que yo no lo pueda entender, alguien que desborde mi capacidad, mi entendimiento. Entonces yo me gozo en Él. Pero si Dios, entonces, cuando Él se me presenta así con todas esas virtudes eternas, entonces yo rechazo eso porque no lo puedo explicar. Entonces quiero hacer una teoría para explicar a Dios y definirlo. Entonces quiero reducir a Dios a mi humanidad, condicionarlo a la capacidad humana, y no se puede hacer eso con Dios. El día que el hombre agarre a Dios y lo explique y lo defina y ya, ahí mismo agotamos a Dios y pasamos a ser Dios nosotros, porque el día que ya Dios está explicado, ya entonces yo tengo más capacidad que Él. Y saben ustedes, ese es el plan de Satanás. Y le dijo a Eva, mira, entonces con que Dios vino y te dijo, no muchacha, mira, el día que tú te comas ese árbol, tú serás como Dios. Y tú vas a ver el bien y el mal. Y Eva dijo, ¿cómo? ¿El bien y el mal? Yo, el bien y el mal, pues yo voy a abarcarlo todo. Dijo Eva, el día que yo conozca el bien y el mal, yo seré como Dios. Le metió ahí el politeísmo, porque ya ella podía ser Dios, Adán podía ser Dios y Dios era Dios, y ya cuántos dioses se iban. Y entonces ahí estaba la serpiente, que también había comido del árbol y pretendía ser Dios también. Déjeme decirle que en el Edén se violaron los 10 mandamientos. Ahí. Se perdió el reposo. Ya Adán y Eva estaba dispuesta a propagar su muerte, compartirla con su esposo. Le iba a matar porque hay que llevar el árbol, el fruto prohibido, muerte. El adulterio. Porque ella se vio desnuda. Pero Eva no se cubrió cuando iba para donde Adán. Ella fue desnuda y ella sabía que estaba desnuda, con una mente adúltera. Y hizo caer a Adán. Adán no cayó porque ella estaba desnuda, porque él no sabía de eso, sino que él aceptó la propuesta de la serpiente, que era ser como Dios. Porque el gran pecado del hombre, hermano, es querer ser como Dios o ser mejor que Dios. ¿Ah? Ahora, el punto, hermanos, de nuestra salvación. El libro de Efesios nos dice que Él, en amor, dice el verso 5, 1:5, en amor, el amor de Dios, hermano, hay que entenderlo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hermano, que Dios nos dé a conocer a nosotros el misterio.